¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares. Bienvenido, magistrado. Pues muchas gracias por la invitación, Claudia. Bueno, esta semana se cumplieron las 7 millones de tutelas que llegaron a la Corte, porque en Colombia ha habido mucho más que 7 millones de tutelas. Y llegamos a este número en medio del debate sobre los cambios a la tutela. Usted, como presidente de la Corte, ¿cree que hay que hacerle cambios a la tutela? Bueno, primero que todo yo celebro, Claudia, el número de 7 millones de tutelas. Eso muestra que la tutela es un instrumento que acerca la justicia al ciudadano. Es muy importante esta cifra. Eso quiere decir que todos los jueces del país, que son jueces constitucionales, mandan sus sentencias de segunda instancia a la Corte para eventual revisión. Yo creería que la Corte ha tratado en sus más recientes sentencias de poner en su sitio y mostrar la importancia de la tutela y cómo es el elemento fundamental, el instrumento más importante que tiene el ciudadano para amparar sus derechos fundamentales. Pero ¿hay que hacerle cambios o no? Porque he oído a compañeros y excompañeros suyos decir pues, que cada uno tiene un número de tutelas que es físicamente imposible de tramitar. Pues digamos, de los 7 millones de tutelas que nos han llegado en los últimos 26 años desde que existe la Corte, nosotros más o menos seleccionamos el 0.25%. O sea, menos del 1% se selecciona. Nosotros no tenemos congestión en tutelas, sí hay congestión de tutelas en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción contencioso-administrativa, y creo que con el tiempo, digamos, a través de la jurisprudencia se va perfeccionando el instrumento de la tutela. Los jueces nos encargamos de decir para qué sí sirve, para qué no sirve, y obviamente si el órgano político, que es el Congreso de la República, quiere hacer cambios, pues habrá que mirar qué cambios se hacen, pero mientras tanto nosotros vamos perfeccionando ese instrumento tan importante que es la tutela. ¿Cómo se debería entonces perfeccionar? No, básicamente a través de la jurisprudencia nosotros vamos diciendo para qué sí sirve, para qué no sirve. El gobierno nacional ha expedido decretos, por ejemplo, para evitar las tutelatones, y obviamente si el Congreso quiere incluso volver la tutela más fuerte, fortalecerla, pues en su momento habrá que revisar los cambios que apruebe el Congreso. Algo como lo que está proponiendo el proyecto del gobierno, que es que solamente puedan presentar tutelas, precisamente para evitar las tutelatones, quienes son los directamente afectados por el derecho demandado o por la falta del derecho demandado, ¿es algo sensato para evitar las tutelatones y la tutelitis, que también se llama así? Yo creo que cualquier reforma para mejorar la tutela es sensata. El cambio se puede hacer a través del Congreso, pero también se puede hacer a través de, digamos, de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Frente a los problemas de las tutelatones, el Gobierno Nacional expidió hace unos meses un decreto que lo que busca es decir que el primer juez que conozca de una tutelatón va a ser competente para conocer todas las tutelas relacionadas con esa misma violación a un derecho fundamental. En otras palabras, hay distintas vías de mejorar o de fortalecer la tutela. Una de ellas es la jurisprudencia, otra de ellas son los decretos del gobierno, pero también, si así lo estima conveniente el Congreso, pues el Congreso puede hacer los cambios. ¿Usted preferiría que hubiera menos tutelas o creería que debe haber menos tutelas? Es una excelente pregunta, Claudia. Yo creería que en la medida en que no haya violaciones de derechos fundamentales, habría menos tutelas. En otras palabras, la tutela, además de acercar la justicia al ciudadano, lo que hace es mostrar problemáticas sociales. Por ejemplo, en derechos de petición lo que muestra es que el Estado no le contesta las peticiones a los ciudadanos. En salud quiere decir que hay problemas serios con el sistema de salud. Por ejemplo, nosotros vimos el tema de las tutelas de salud de los venezolanos. Eso mostraba que había un problema serio de migración de venezolanos hacia Colombia y que estaban demandando salud por parte de las entidades colombianas. Se lo pregunto en otros términos, ¿hay abuso del uso de mecanismo de tutela? Puede haber abusos, en ciertos casos uno ve abusos, pero los jueces estamos para corregir esos abusos. Obviamente los abusos se pueden corregir a través de decisiones judiciales de la Corte, a través del precedente, pero también a través de normativa que expida el Congreso. Pero deme un ejemplo de cómo la Corte, porque yo hasta ahora no sé qué fallo que ustedes hayan emitido
corrige los abusos en el uso del mecanismo de la tutela. No, por ejemplo, hace unos años en materia pensional se daba el caso de que jueces de tutela otorgaban pensiones sin verificar requisitos o pensiones con un fraude palmario, y entonces lo que hizo la jurisprudencia de la Corte fue corregir esos abusos, diciendo que en casos en que el juez otorgara una pensión sin verificar requisitos, no era válido la concesión, digamos, de pensiones vía tutela. Ese es un ejemplo. O incluso en salud hay jueces que otorgan cierta cantidad de pañales, por ejemplo, que excede el consumo diario de pañales de una persona, y en eso, digamos, lo que ha tratado la jurisprudencia es como de establecer parámetros que eviten esos abusos que se cometen a través de las tutelas. Pero yo diría, Claudia, que los abusos es el menor número de los casos. La verdad es que en ciertos temas, por ejemplo, cárceles, salud, pensiones, derecho de petición, debido proceso, son violaciones a derechos fundamentales donde el ciudadano no está usando el instrumento. No me dijo si le parece o no, o le gusta o no la propuesta del gobierno nacional para frenar las tutelatones, que sea la persona directamente afectada por el derecho a tutela solamente. Yo creo que la jurisprudencia de la Corte ha sido muy clara en que quien está legitimado para presentar la tutela es el directamente afectado. En algunos casos se permite, por ejemplo, la actuación de un agente oficioso, siempre y cuando el ciudadano afectado después ratifique, pero los casos de grandes abusos han sido corregidos principalmente a través de la jurisprudencia. Si le entiendo o interpreto bien, eso no es necesario, lo que está proponiendo el gobierno. No, preferiría no pronunciarme sobre eso, Claudia, para que después no me declare yo impedido. Otra vez, para revisar, como en el caso de Cerro Matoso. Ya me pasó una vez, la experiencia es lo que llamamos a nuestros errores, o sea, es el conjunto de los errores que uno tiene, y no quisiera tener que volver a inhabilitarme en el tema. Bueno, pero a propósito de ese caso en el que se inhabilitó por contestar una pregunta a una periodista, pues ya en ese caso, ¿qué importa? Pues si ya fallaron y además usted se inhabilitó. Sí, ya fallamos. Sí, del caso de Cerro Matoso. ¿Qué de cierto hay en que, o mejor dicho, cómo se explica que hayan tumbado solamente la indemnización y no todo lo demás? Si todo lo demás es real, como había sido el fallo anterior, ¿por qué no hay derecho a indemnización? Bueno, aprovecho, Claudia, para explicar un poco la decisión como yo la entiendo, porque no participé en ella, pero la explico como la entiendo. Primero, se amparó el derecho fundamental al medio ambiente y se le ordenó a Cerro Matoso tramitar una licencia ambiental que reemplaza el plan de manejo ambiental. Segundo, se amparó el derecho a la consulta previa, o sea, hay que consultar previamente a las comunidades indígenas. Y tercero, se amparó el derecho a la salud y se obliga a Cerro Matoso a prestar una atención en salud permanente e integral a estas comunidades indígenas. El único tema donde no se concedió la tutela tiene que ver con una indemnización en abstracto, porque los requisitos del artículo 25 del decreto 2591 del 91, que trata de la tutela, señala que debe haber una actuación arbitraria por parte de la persona que vulnera los derechos, y en este caso encontró la Corte que no había habido arbitrariedad. Sí hay un problema serio de vulneración de derechos, pero no ha habido arbitrariedad, y por esa razón, esa es una de las razones por las cuales se anuló la indemnización. La otra razón tiene que ver con que en la jurisdicción ordinaria la acción que existe para reclamar perjuicios es la acción de grupo, lo que los americanos llaman un class action. Entonces, la tutela no es para reclamar perjuicios, sino la vía ordinaria es a través de la acción de grupo. Que por eso fue que usted se inhabilitó cuando respondió exactamente esto antes de conocerse el fallo. Pero ha trascendido que esto también tiene que ver con que si la Corte hubiera ratificado el fallo, el dinero que hubiera ganado el abogado que representaba a los demandantes, el señor Abelardo Lasprilla, hubiera sido una cifra exorbitante, y pues que la Corte también consideró que eso no debía ser. Pues hasta donde yo estuve en la discusión, el tema de los honorarios del representante de las comunidades indígenas nunca se discutió. En las redes sociales se señalaba que se había discutido, pero la verdad lo que estábamos discutiendo era si había habido o no vulneración de derechos fundamentales, y de si la tutela era la vía
la vía preferida o preferente para reclamar perjuicios. ¿Qué opinión le merece que este abogado haya dicho que va a acudir a la justicia internacional para, no sé cómo se llama la figura, porque no es una apelación del fallo propiamente? No, muy respetable. Yo creo que él tiene abierta todos los caminos, pero yo le diría que uno antes de acudir a la justicia internacional tiene que agotar los recursos internos y él tendría que agotar primero la acción de grupo, que es la acción más indicada para reclamar perjuicios, este tipo de perjuicios como en Cerro Matoso. Me devuelvo un poco al tema de la reforma a la justicia, que era fue lo que empezamos hablando específicamente en el tema de tutela, porque esta tarde el Centro Democrático presentó otro proyecto de reforma a la justicia, de manera que ya son tres, el de Cambio Radical, el del Gobierno y el del Centro Democrático. ¿Qué opinión le merece que el mismo partido del presidente presente un proyecto distinto de reforma a la justicia? Yo diría, Claudia, que bienvenida a la democracia. ¿Y qué quiero decir con eso? Es en el seno de la democracia, que es el Congreso, donde deben discutirse las distintas iniciativas. Está la iniciativa del doctor Vargas Lleras, que es muy respetable, la del gobierno, que obviamente es muy importante, y la del Centro Democrático, que yo creo que está en toda su libertad de presentar una reforma, y creo que de ese debate va a salir algo bueno. Lo que muestran las tres iniciativas es que realmente se requiere, el país está demandando una reforma a la justicia y las Cortes no nos oponemos a esa reforma a la justicia. Yo creo que la justicia tiene que mejorar, tenemos una obligación moral y real de facilitar el acceso del ciudadano a la justicia, y las altas Cortes vemos con buenos ojos una reforma a la justicia que mejore el acceso del ciudadano. No se conoce mucho todavía la del Centro Democrático, pero ¿cuál de las tres le gusta más? Hay algunas coincidencias, por ejemplo, entre las del Centro Democrático y la del Gobierno sobre las inhabilidades de los magistrados cuando dejan el cargo en las altas Cortes, de 4 años. La del Centro Democrático deja intacta la de tutela, la del Gobierno la cambia. ¿Cuál prefiere o qué no le gusta de cada una? Yo prefiero, Claudia, la que mejore el acceso del ciudadano a la justicia, o la que acerque el ciudadano al sistema judicial. Creo que la tutela es un instrumento que ha acercado mucho la justicia al ciudadano, pero preferiría no pronunciarme sino hasta que nos llegue una eventual demanda ante la Corte para evitar otra vez que me declare impedido por haber dado una No, pero opinión. entonces no me va a poder hablar de nada, magistrado. Mire, pero sobre esto sí, son 4 años. Usted, por ejemplo, es una persona muy joven. ¿Cuántos años le quedan en la Corte Constitucional? Me quedan unos 5 años, pues 5 y algo. ¿Le puedo preguntar su edad? Sí, claro. ¿Cuántos años tiene? Tengo 58 años. 58 años. Parezco más joven de lo que soy, pero... Usted va a salir como de 63 de la Corte, ¿verdad? Sí. A esa edad, pues usted todavía, cualquier ser humano prácticamente tiene mucha vida laboral por delante, pero usted tendría una inhabilidad de 4 años, o sea, hasta los 68 años podría volver a aspirar, por ejemplo, a otro cargo público. Sí, ¿Qué opinión le merece eso? a un cargo de elección popular. No creo, seguramente... Esta reforma lo que busca es que uno no vuelva, digamos, a litigar ante su propia corte, o incluso que uno no se dedique a otras actividades distintas al ejercicio de la magistratura. Creo que es un tema interesante, creo que hay que esperar qué dice el Congreso. En mi caso personal, yo me dedicaría a ser monje o seguramente a la academia, que me gusta mucho, entonces me dedicaré a dictar clase. Pero hay que ver cómo sale la reforma del Congreso, me parece interesante. Hay que ver cuál es la razón por la cual se están estableciendo esas inhabilidades. Hay una suspicacia al respecto, lo mencionaba usted antes de iniciar esta entrevista y ya salió publicada en algunos medios, y es que esto impediría, por ejemplo, al fiscal general, al excontralor Maya, al actual procurador, a lanzarse como candidatos a la próxima presidencia. Pues quiero saber su opinión sobre eso. No, me parece interesante. Cuando yo vi la reforma no me imaginé que tuviera esos efectos, pero cuando leí un confidencial de la revista Semana que trata ese tema, creo que lo que pasó fue que nadie se dio cuenta de que se estaban generando unas inhabilidades a unos hipotéticos y eventuales candidatos presidenciales. Yo no creo que ni el fiscal ni el procurador estén aspirando a la presidencia. No. Pero ¿de verdad? Lo que uno ve es realmente, yo no creo que esa haya sido la intención del gobierno, aunque aparentemente, según el confidencial de Semana, ese sería el efecto, que no
la reforma no pretendía eso, pero al parecer está generando esos efectos. Magistrado, tengo que hacer una pausa para comerciales, pero voy a hacer una abrebocas sobre un tema que salió justamente hoy y que es de total competencia de la Corte, el de la fumigación de los cultivos con glifosato desde aviones. Hoy el gobernador de Antioquia dijo, vamos a empezar, y dijo, la ANLA ya nos dio licencia para hacerlo en el Bajo Cauca, y consultamos a la ANLA y la ANLA nos dice, no sabemos de dónde sacó eso el gobernador. Usted, como magistrado, que sabe que la Corte ha dicho, esto no se puede hacer sino con determinadas precauciones, ¿qué le dice al gobernador? ¿Me quiere responder después de comerciales? Sí, ¿Quiere después pensar un poquito comercial. más la pregunta? Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos hablando con el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares. Magistrado, ¿qué le dice al gobernador de Antioquia que va a empezar a fumigar con glifosato otra vez? Yo le diría, Claudia, lo mismo que le dije al gobernador de Nariño hace una semana, y es que hay una jurisprudencia, una línea jurisprudencial en cierta manera consolidada en la Corte Constitucional sobre el tema del glifosato. El tema del glifosato ha generado sentencias desde el año 93, y cuando uno revisa la línea de la Corte, no quiere decir que esté prohibido el glifosato, pero lo que se está estableciendo es que con base en el principio de precaución, primero, si se trata de comunidades indígenas, hay que consultarlas previamente, pero adicionalmente hay que basarse en estudios técnicos que muestren que no hay daño ni al medio ambiente ni a la salud humana. Ese es el actual estado de la jurisprudencia, y yo creería que el gobierno, si quiere implementar un programa de fumigación aérea, pues tendría que tener en cuenta esa jurisprudencia que viene, como le decía, desde el año 1993. Si el gobernador de Antioquia solamente dijo eso, dijo que tenía un permiso la ANLA nos dice que no. Y tampoco ha mostrado lo que usted está diciendo, que haya hecho una consulta previa, que haya tomado las precauciones. Si no ha hecho eso, ¿en qué condición queda esa decisión de un gobernante, en este caso el de Antioquia? No, yo creería que, digamos, la Corte ha sido clara en su jurisprudencia. La última jurisprudencia es del magistrado Aquiles Arrieta. Lo que se está diciendo es darle mucho valor al principio de precaución, en el sentido de que, a menos de que haya un estudio científico que señale que no se producen ni daños al medio ambiente ni daños a la salud humana, se podría utilizar el mecanismo. Pero hay una carga que tiene el gobierno de probar que desde el punto de vista científico no hay daños ni sobre la salud humana ni sobre el medio ambiente. Por eso, ¿estaría violando la Constitución si no ha hecho eso? Preferiría no pronunciarme, Claudia, porque seguramente cuando inicie el programa nos van a llegar tutelas en ese sentido. Hablemos de la dosis mínima y la decisión del gobierno de Iván Duque de confiscar o incautar, no sé cuál es la palabra exacta, que va a salir en el decreto esta misma semana, esa dosis mínima. Para luego, según lo que nos han dicho hasta ahora, devolverla si y solo si la persona demuestre que era porque pues, es un adicto y era una dosis mínima. ¿Cuál es la opinión de la Corte sobre eso? La opinión de la Corte es básicamente que, en virtud del fallo de Carlos Gaviria Díaz sobre el libre desarrollo de la personalidad, yo diría que todas las personas tienen la posibilidad de consumir y portar una dosis mínima. Ahora, el decreto del gobierno seguramente lo va a controlar el Consejo de Estado, pero no existe la posibilidad de que vía tutela, cuando a alguien le decomisen, por ejemplo, la dosis mínima, eso llegue a la Corte. Entonces, Claudia, preferiría decirle a usted con mucha pena que no me puedo pronunciar, porque después me dicen que estoy dando una opinión y me declaro impedido. Entonces... Pero entonces hablemos de las formas como muchos colombianos han encontrado la manera de hacerle, de aprovecharse de esa garantía constitucional, y entonces dicen, no, pues yo tengo mi dosis de aprovisionamiento que son 10 dosis mínimas porque eso es para mis próximos 10 días, y en función de eso le venden droga a los niños en los colegios y hacen enviciar o volver adictos a los niños en los colegios con mecanismos como ese. La Corte, digamos, ¿qué responsabilidad asume ante esa realidad? Porque es diferente casos, el país hoy que el país de cuando Carlos Gaviria así es. Hizo su Yo ponencia. diría que el libre desarrollo de la personalidad sigue vigente. Lo que pasa es que en el próximo caso que nos llegue vamos a tener que ponderar el libre desarrollo de la personalidad con otros valores, como puede ser el tema de seguridad, el tema de microtráfico. No nos ha llegado todavía el caso,
seguramente nos llegará el tema en su momento, pero creo, como usted señala, Claudia, ha cambiado el tiempo, han cambiado los tiempos. Hay que hacerle frente a los problemas de microtráfico, los problemas del crimen organizado, y creo que en ese momento la Corte deberá volver a revisitar la sentencia de Carlos Gaviria. O sea, sí es necesario hacer algo para ajustarse a los tiempos actuales de consumo y de microtráfico. Yo creería que la jurisprudencia de la Corte es perfectible y obviamente es a través de los casos que uno va mejorando sus decisiones. Otra decisión, o hasta ahora no es una decisión, pero sí ha hablado mucho el presidente Iván Duque de extradición y sobre todo de la extradición de las personas que están en el proceso ante la Justicia Especial para la Paz. Como eso ya quedó para la JEP y no para la Corte, yo creo que así usted sí se puede pronunciar. Sí, sobre ese no tema sí le puedo hablar. Sí. Estamos esperando ya para la firma la sentencia final sobre la ley estatutaria de la JEP. Ahí hay la revisión de algunos artículos sobre el tema de la extradición de los excombatientes de las FARC. Lo que se dijo en esa sentencia primero es que si se trata de personas sometidas a la JEP, no pueden ser capturadas si no hay una solicitud formal de extradición. Solo sea, para ese caso. La captura del señor Santrich no debe haber sucedido. No, es válida, fue válida, pero a futuro tiene que venir una solicitud formal de extradición por el tema de las pruebas. Se sabe que en la solicitud formal de extradición vienen todos los anexos que muestran cuándo se cometieron los hechos. En ese orden de ideas, magistrado, ¿está fallando la Fiscalía en no pasarle a la JEP todo el acervo que recibió del Departamento de Estado estadounidense para hacer esa captura y ese proceso de extradición? No, la Corte ya ordenó que la Fiscalía le pasara el expediente. Claro, pero la JEP ha dicho que no se lo ha terminado de pasar. No sabía eso, pero la Fiscalía tiene la obligación de pasarle todas las pruebas a la Jurisdicción Especial para la Paz para que la JEP se pronuncie sobre si tiene que evaluar la conducta y definir la fecha, y en función de la fecha cuál es el procedimiento apropiado. Se me acaba el tiempo, pero no puedo dejar pasar algo que además vence hoy, que es el plazo que dio la Justicia Especial para la Paz a 31 miembros del partido FARC para que den señales de vida y digan cómo está su proceso. Hay unos que no fueron localizables y hay otros que interpusieron unos recursos para, algunos dicen para alargar la situación. En función de ese fallo, esa sentencia que todavía no se conoce, solamente se conoce un comunicado de prensa, ¿están obrando mal la JEP? ¿Están obrando mal los 31, las personas que pusieron esos recursos de apelación? No, yo creería que la JEP hasta ahora está arrancando. Hay que darle un compás de espera a la JEP y obviamente es difícil empezar el engranaje, es difícil comenzar, pero yo confío en que la JEP va a garantizar que no haya impunidad por parte de los excombatientes de las FARC y por parte de los militares sometidos obligatoriamente a su jurisdicción. ¿Se les debe dar más plazo para que aparezcan o no? No sé, no sé porque la verdad no conozco en detalle el expediente. Lo que sí creo es que la JEP se está jugando su futuro en estas primeras decisiones. Se nos acaba el tiempo, yo quisiera hacerle muchas contrapreguntas y ponerle otros temas, pero así es el tiempo. Vuelva. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, aquí volveré. Bueno, señor, muy cuando amable. Le tenga más libertad de hablarle de muchos otros temas. Bueno, es el magistrado Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional. Muchas gracias por venir al programa y ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso, en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.